Mashigukuna imanallata yaliparkankichik kay Semana Santakupi. Aliguman ayllupura tananahushpa mishki mikunakunata convidarishpa pakta kashkankichiman yanapanchik. Mashi César imanallata akapashkanki? Diana, alillami yalipashkani, shinallata ama kungapankichichu kay wiñay kawsay qillqashkakunata rikushpa ayllullakta runa kawsaykunata yachakushpa katinkapak. Diana. Shinami shinaka vishachipa ima charigripanchik kunatuta. Hoy asistiremos a la muestra artística Luz y Sal, más allá del dogma. Tendremos el taller de la interculturalidad, relaciones de género y rol de la mujer indígena en la autogestión territorial en el Cantón San Lorenzo. Tendremos también la entrevista a Ernesto Peralta y seguida de eso su video musical. Así comenzamos, amigos, amigas, Bajo un mismo sol, su programa. Bienvenidos. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio, Rikunahupanguichi. 8 artistas plásticos de la provincia de Imbabura juntaron sus obras para una muestra colectiva en Cotacachi, Diana. Así es. Pintores, escultores, ceramistas nos muestran en el siguiente video sus obras y nos explican el significado, el mensaje de su arte. Veamos. Me encuentro en Cotacachi, Museo de las Culturas. Estamos haciendo una presentación artística pictórica, juntos en el arte, con un grupo de 8 artistas imbabureños, haciendo la muestra sobre la Semana Santa. Luz y Sal, más allá del dolma. Queremos invitarles a que vengan y disfruten con su familia y se pasen aquí en las salas, demostrando el arte pictórico, escultórico y de talla. Les invitamos, esta es su casa, bienvenidos. El Museo de las Culturas tiene que ser un espacio vivo y eso implica que la gente venga a visitar el museo, venga a presentar sus propuestas y reconozca este lugar como una casa de puertas abiertas para todas las manifestaciones artísticas. Y principalmente quiero agradecer a los 8 artistas que son parte de esta muestra. Yo creo que ellos son el centro de esta muestra y les quiero agradecer profundamente por su compromiso, por su trabajo, por su entrega. Ellos son Mariana Ponce, nuestra única representante femenina en el grupo, Andrés Aguirre, Miguel Saraus, Carlos Castillo, Edwin Limaico, Germán Potosí, José Romero y Marco Males. Muchas gracias a los 8 por haber sido parte de este proceso y de este trabajo. No es solo coger y pintar, no. Nosotros expresamos el amor, la pasión a través de una pincelada, a través de un rasgo, a través del talle en la madera, o como yo le dije a Pauli, a través de el manejo de las manos en el yute. Entonces nosotros hemos querido demostrar lo que tenemos, lo que hemos estudiado, y hoy en día a día, caminando y trabajando, a veces durmiendo, a veces sin dormir, pero hemos logrado bastantes cosas y eso es bueno. Corpus Christi, está elaborado lo que es madera de nogal reciclado. Entonces vemos lo que es la escena propiamente de una misa, cómo Jesús se engendra lo que es de la sangre y el cuerpo de Cristo a través del vino y la cáliz. El material es el nogal, material así muy desechable, por eso vemos lo que es ya polillado, ya está dado un tratamiento para que ya no se siga, digamos, deteriorando. Entonces está elaborado con gurbias, desbastando así con hormonas gurbias. Yo soy Marco Males y vengan a conocer mi obra. Bueno, aquí tengo mis obras, las cuales trato de rescatar lo que es parte de mí, ¿no? El indigenismo y
y a la vez aportar con nuevas formas de manejar lo que es la pintura, las técnicas y tratar de obtener un nuevo estilo también. Bueno, esta obra se llama Sarapanga. Sarapanga significa en nuestro idioma quichua, ¿no? Hoja de maíz. Entonces, lo que aquí trato de demostrar es ese amor por la Pachamama que demostramos incluso en estos tiempos, ¿no? Y el sincretismo que ha habido, la unión con lo que es la religión católica, porque en mi sector las personas ya nos llevan lo que es la palma, ya están llevando lo que es la hoja de maíz en el Domingo de Ramos, y con esto trato de demostrar que aún sigue presente, ¿no? Nuestras raíces, nuestros orígenes. La obra en sí se llama Cristo en rebeldía. Usted puede darse cuenta el movimiento, las líneas, la forma anatómica de Cristo en sí. Es un Cristo que toma una posesión bastante diferente. Llega a revelarle ante Dios. Y esta posesión es la que le da para decir, ¿por qué yo? Pero al fin y al cabo, después dijo, hágase tu voluntad. Bueno, mi nombre es José Romero, soy un artista de aquí de Cotacachi. Bueno, lo que yo he tratado de hacer son obras por medio de la técnica, lo que es el óleo, que es en la obra que vemos acá, y en la técnica que es acrílico, que es en la obra que está en este otro lado. Lo que más me he enfocado en realizar mis obras es por el motivo de las fechas de la Semana Santa. Hemos tratado de no realizar, digamos, cuadros religiosos, sino en el ámbito surrealista. En este caso, el cuadro de la vela, que viene a ser un símbolo de tiempo. Tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para llorar, tiempo para tener alegría. En este caso, la característica, digamos, de una crucifixión es pues ser clavado en las manos, clavado en los pies. Entonces no es necesario, por medio de la estética, digámoslo así, artísticamente hablando, no es necesario realizar toda la figura. Simplemente por medio de plasmar símbolos, digamos, plasmar elementos, podemos darnos cuenta de lo que significa esa obra. Mi nombre es Mariana Ponce, mi obra se llama Mi Cristo Liberado. Entonces, ¿por qué le puse Mi Cristo Liberado? ¿Por qué no solo le puse Cristo? Le puse porque era algo muy íntimo mío. Siempre he pensado que ya ha pasado muchos años de que hemos tenido en el altar, dentro de casa, a un Cristo al cual le rezamos, le pedimos o hasta a veces renegamos por algo que nos haya ido mal en la vida. Entonces yo creo que uno debe de ser ya dueño de sus propios actos, llevar su propia cruz, ser agradecido cada día, pero todos los días con sus propias actitudes. Ya, la técnica es mixta. Viene lo que es acrílico, viene lo que es acuarela, viene lo que es pintura. O sea, aquí se hace una composición mixta. Prácticamente la temática habla sobre la exclamación. Básicamente me guié en la cuestión cultural y en un grito desesperado sobre la religión. En la actualidad muchas personas creen en un montón de dioses, entonces quise hacer una expresión mía de que muchas religiones van a un mismo Dios. Y esa es la diferencia. Como podemos ver, la característica es basado al tiempo. Quizás de alguna manera me centré tanto en practicar la cuestión del misticismo y la magia que existía en ese tiempo, en la cuestión ancestral, antes de que se ubique la cuestión de la religión. Por ello, entonces hice una especie de tiempo, un reloj cronometrado, pero sin manijas a ningún alrededor. Por esa razón quise representar que el tiempo puede ir o puede venir. Entonces esa es una de las temáticas que conforman un poco mi obra. El título de la obra es Sacrificio Divino. ¿Sí? Esta es una escultura donde refleja todo el sufrimiento que Jesús dio y murió por nosotros. ¿Sí? Es el sufrimiento que Él
a la voluntad de Dios, Él supo manifestar el amor por nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos resaltar. Debemos que nosotros también alejarnos de lo material, alejarnos de todo, ser corazones, ¿sí?, bien sensibles, ¿sí?, así como Jesús tuvo con nosotros. La idea del Cristo por partes es por la razón que yo dije, ¿no? Representar a Cristo con el sufrimiento que tuvo, ¿sí? Por eso están las tres partes, que son los brazos, los pies, ¿sí?, y la expresión del rostro. Sí, lo que Él más sufrió al ser clavado con los clavos en la cruz. Todas estas manchas que usted ve aquí representa la sangre que derramó por nosotros. Eso es lo que representa en la cruz, más no el cuerpo ni la corona de espinas, ¿sí? Son las tres partes principales en las que yo quiero resaltar. Mi temática es sobre la Semana Santa y hoy en día he querido representar lo que es la luz. Una luz en el camino que nos refleja el día a día, respetando las creencias y tradiciones de hoy en día, resaltando lo que es una fe viva de un Cristo vivo y por qué no hacerlo en esto de la Semana Santa. He querido representar esto, lo que es la Semana Santa, a través de la muerte y una vela en el camino, una luz de esperanza, fe y amor. Nosotros, el grupo de artistas zimbabureños, juntos en el arte, el colectivo, queremos hacer la gran invitación aquí en Museo Casa de las Culturas, que vean y disfruten con la familia, con los niños, y vean lo que hacemos a través de la plástica, a través de la pintura, la talla y la escultura. Las puertas son muy grandes, bienvenidos, y de todo corazón, muchísimas gracias. Bellas obras que ustedes aún pueden admirar en la Casa de las Culturas en la ciudad de Cotacachi. La muestra estará ahí durante un mes por ocasión de la Semana Santa. ¿Qué te parece, César? Muy bien, Diana, pero ¿cuál de las obras te gustó más? Bueno, todas son muy bellas, tienen un mensaje muy importante, pero me gustó más el Cristo en rebeldía. Sí, a mí también me gustó la idea de un Cristo que se niega al martirio y que es más humano, que se autoprotege como lo haríamos cualquiera de nosotros. Bueno, les deseamos éxitos a estos artistas y usted no deje de ir a ver esta muestra. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio, Rikunahupangichi. Los pueblos y nacionalidades del Cantón San Lorenzo participaron en un taller sobre un importante tema: interculturalidad, relaciones de género y rol de la mujer indígena en la autogestión territorial, el cual fue organizado por la Federación Chachi, la GIS, Cooperación Técnica Alemana y el Centro de Estudios sobre el Buen Gobierno y Summa Causa. La organización indígena ecuatoriana ha tenido gran importancia en el último siglo debido a sus luchas y conquistas reivindicativas. Estas luchas han tenido fuerte presencia femenina desde un inicio, lideresas que han ganado el reconocimiento general por su labor. En la costa norte ecuatoriana, la situación no es similar. En Esmeraldas existen 3 organizaciones de segundo orden que representan a las comunidades de 3 nacionalidades originarias diversas: Épera, Chachi y Agua. En estas organizaciones la participación de la mujer es casi nula. Algunos dirigentes preocupados por incluir y requerir la importante participación de las mujeres en la organización, realizaron un taller dirigido a evidenciar la ausencia femenina en las organizaciones de base y para motivarlas a participar en la toma de decisiones sobre el futuro de sus comunidades. Hemos organizado a través de la gestión que he venido haciendo como anterior presidente de la CONAICE, con el actual presidente, hemos convocado las 4 nacionalidades, 3 pueblos, autogestión territoriales indígenas. El propósito es que ellos sepan y conozcan su autogestión territorial indígena, enmarcado también a la Constitución, que sepan los derechos que ellos tienen, cómo deben exigir, cuáles son las obligaciones,
el compromiso que deben hacer también ellos, y que dentro de esto hemos tomado en cuenta que deben participar las mujeres, donde lo vemos desde como líderes que somos, son poca participación de las mujeres y a veces no tienen la participación donde tomar decisiones de autogestión territorial indígena. Entonces hemos convocado a las mujeres que sean parte de este proceso de discusión. Nos han apoyado especialmente, tenemos algunas instituciones, por ejemplo, aliadas. En este momento nos está apoyando también la cooperación alemana, la GIZ, o GIS que se llama ahora, y también estamos buscando, como digo, otros apoyos más para fortalecer, cómo complementar este proceso con varias instituciones, porque no tenemos, como digo, el apoyo del Estado, de algún ministerio, nos ha tocado más bien gestionar con las instituciones privadas o instituciones que podríamos decir ONGs. La GIZ, que es la Cooperación Técnica Alemana, viene impulsando desde ya 10 años lo que se llama el programa indígena al nivel andino, se llama el ProIndígena, ¿no? Este programa en la actualidad está funcionando en Colombia, en Ecuador, en Bolivia y Perú. Creo que también está integrado Paraguay. Entonces, nos hemos juntado estas dos iniciativas para poder impulsar este proyecto. Así es que estos materiales tendrán una amplia difusión, ¿no?, a nivel de toda la región sudamericana, diríamos. Lo que hemos hecho primero es como introducir, como decía, ¿no?, qué es lo que están entendiendo el autogobierno propio de ellos, pero también introduciendo también si saben o no conocen la Constitución, que las leyes están vigentes. Sobre eso estamos haciendo práctica, que ellos cómo lo están percibiendo en su territorio, su autogobierno propio territorial, ¿sí, no? Cada uno están discutiendo sus temas, cómo es el autogobierno de gestión territorial indígena propio, y luego van a presentarse, decir, y luego consolidamos la idea, cómo estamos percibiendo todos en conjunto. Cada uno se hace en el trabajo grupo, en la plenaria vamos a discutir y algunas cosas y llegar a acuerdo en la tarde. Para mí este taller es algo que a las mujeres indígenas de cada nacionalidad nos hace reflexionar, y esto para mí es muy importante de aprender y practicar en mi comunidad como mujeres chachi. Estamos aprendiendo de qué es, cómo vivimos en nuestra comunidad, cuáles son las reglas que hay fuera de nuestra comunidad. Como le digo, un término que no está bien, pero tengo que decirlo, en un término donde que a la nacionalidad chachi de las mujeres obligatoriamente tenemos que estar presentes en la asamblea, pero para tomar decisiones mayoritarias lo hacen los hombres. Los mayores venían manejando así y yo pienso que hasta ahora manejamos así. Anteriormente los hombres eran los que tenían que cometer su locura, pero menos las mujeres. Entonces siempre nos toman como que las mujeres no pueden ser dirigentes. El taller me pareció muy interesante, hemos aprendido muchas cosas, sobre todo lo que es el cargo, el rol que una mujer puede tener como autoridad. Y me pareció muy importante también sobre los territorios de nuestra comunidad. Tengo la esperanza que van a continuar este taller para yo poder sacar a mis mujeres de las comunidades, más que todo que viven lejos, para poder traer yo sé que me lo van a apoyar, y eso tengo la esperanza de que sí lo voy a lograr, que las mujeres de las comunidades lejanas que puedan acompañar y aprender algo. Esa gran voluntad que tienen las mujeres, ese espíritu solidario que tienen, esa capacidad de entrega con los demás, es uno de los valores importantes que pueden tener.
¿no? Otro que han dicho es el liderazgo y la administración, siendo mamá, ¿no es cierto?, en el hogar, que son capaces de manejar la economía familiar, digamos, a la perfección. La identidad cultural también es lo que la mujer aporta en el tema de la enseñanza de la lengua, ¿no? De lo que hemos venido viendo, si regresamos un poco atrás, sí, muy poco la participación de mujeres, pero hoy en día cada vez hay un poco más de integración, más participación de mujeres, ¿sí? Pero sin embargo, digamos que todavía seguimos siendo una idea como bastante machista, tal vez lideramos todavía a los hombres, pero eso es lo que queremos cambiar. No estamos también solamente la capacidad de nosotros, la capacidad también tienen las mujeres. ¿Sí? Mi mensaje es quizás para las mujeres, que sí somos capaces de poder llegar a un cargo y con buen ejemplo, capacitándolos, podemos llegar a ser unas muy buenas líderes y ejemplo para la nueva generación. Les compartimos los mensajes que nos han dejado nuestros amigos en nuestras redes sociales. Paulina Ruiz dice, ¡qué lindo programa! La verdad, hay lugares muy lindos en nuestro país y gracias a este programa Bajo un mismo sol, miro estos hermosos lugares. Eugenia Hernández Cruz. Me he quedado sorprendida de su labor y sus trabajos son excelentes. Nunca he visto un video de esa categoría. Felicitaciones, han puesto en galería toda nuestra inmensa cultura que se iba quedando represada en el olvido. Gracias a usted. Gracias amigos por sus comentarios y sigan compartiendo y suscribiéndose a nuestro canal. Sigan con nosotros. Shinaka yaykupanchik kay taki rikuchikunaman. Kunan micharigripanchik shuk haritakikta. Paymi kay bajo un mismo sol ukuman chayamushpa paypa taki kawsashkakunata riksichinkapak shamuparka. Mashisa salvillachi paypikta kan. Ari Ernesto Peralta Mashika chunga wataguta charishkamanta República Dominicanapi kawsan kunan gaman. Shinami kunan rikugrinchi shuk sumak takiguta paypa rurashkata. Rikupashanchik. Mi nombre es Luis Ernesto Peralta Saransic. Yo me dedico al comercio, a las ventas, pero soy artista, músico también. Mi especialidad es cantar. Yo me recuerdo desde que tenía los 3 años, el oído comenzó a despertar escuchando a un artista internacional. Yo me recuerdo que comencé a escuchar la canción que decía ay, 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 de Rafael de España. De para allá, de una vez entonces yo imitaba al artista cantando como si fuera un niño de 3 años, yo me recuerdo como si fuera así como un sueño. A los 4 o 5 años yo creo que hice mi primera invención de inventar una canción cantando en quichua, porque yo no sabía el español, pidiendo comida a mis padres. ¿Cómo? Yo decía, Mutiguta Karaguay, Akatiguta Karaguay, Mishkiguta Karaguay, Uchuguta Munani. Eso fue mi primera canción de pedir la comida a mis padres. En mi barrio, el barrio de Cardón Bajo, que es aquí en Otavalo, yo salgo al patio de mi casa, donde mi madre lavaba en esa piedrita, ¿sabe? Como los indígenas. Me paro en esa piedrita donde ella lavaba y comienzo a cantar al barrio entero. Entonces, el eco del bosque, del barrio, de las casas, entonces se escucha. Y yo me sentía como si estuviera en un escenario grandísimo, así cantando, gritando, dueño de ti, dueño de qué. Y así, a la edad de 13, 14 años, hice mi primer viaje fuera del país con mi hermano mayor. Fuimos buscando nuevas aventuras, ver que lo que uno hay que tantas cosas que hablan, que hay una cosa, ciudad de edificios grandísimos y con sueños.
de obtener algo, conseguir dinero y a la vez también con la música. Ahí duré un par de años y ahí formé un grupo a los 17 años que tenía. Hice mi primer grupo que se llamaba Grupo Viñey del Ecuador. Entonces ahí comienzo a dirigir ese grupo. Nosotros hacíamos música típico de nosotros, así también algunas canciones de Huayno copiado de Bolivia, San Juanitos, o sea, de todo un poco, pero andino. Pero ya a la edad de ya cuando transcurrió, ya nos enraizamos en República Dominicana, entonces ya comenzamos a aprender un poco de merengue, bachata, más porque esos son dos ritmos propios de República Dominicana. Entonces ahí comenzamos a ya ligar el andino con el caribeño. Tengo 2 hermosos niños. Tengo mi esposa, una esposa muy bonita, la amo, la quiero. Ellos son todo para mí. Ahora tengo mis 8 canciones. Entre ellas hay 2 cantados en quichua, los demás están en español, con ritmos diferentes, ritmos de aquí, ritmos caribeños, baladas internacionales, todo eso. Todos los temas tienen una historia, un sentir. Casi todos los temas, o sea, yo lo he vivido o he visto que le ha pasado a esa persona, entonces me entro en el sentimiento de esa persona o consulto, entonces entro y lo vivo, entonces comienzo a escribir. Yo digo en ese mensaje de esa canción que no hay que esperar que la persona muera para decirle yo te quiero, yo te amo, yo quiero compartir contigo. ¿Por qué no lo hice? Porque muchas veces las personas cuando ya no están, ahí es lo que quieren, estar juntos. Ay, ¿por qué no pude estar contigo? ¿Por qué no pude decirte lo que tenía que decir? Yo creo que hay que hacerlo ahora y no esperar el mañana. Es una reflexión para todo el mundo ahí. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy, o lo que tú puedes decirle hoy, o lo que tú puedes llevarle hoy. De eso se trata el tema Nunca Volverá. Ya su vida junto a ella se termina, triste el sol y la luna sin estrellas. Ella sabe que su amor se marchará y confundida va sintiendo soledad. Y en cuanto a él va perdiendo su esperanza, siente frío, pide al cielo con dolor. Sería fácil un deseo sin verdad, y que en su ausencia no haya llantos sin final. No conoce la verdad, sus promesas y recuerdos llevará, y confundido va sintiendo soledad. Sabe que nunca volverá, y a su lado más nunca estará.
sintiendo soledad. Oh, sabe que nunca volverá, que a su lado más nunca estará. Son destinos que se tienen que cumplir, y en su ausencia va sintiendo soledad. Oh, sabe que nunca volverá, que a su lado más nunca estará. Son destinos que se tienen que cumplir, y en su ausencia va sintiendo soledad. Shina karujatapi mashikunaka ashtaka shakikunawan yalin. Shina mimindala runakunaka shuk aylluta chingachishpaka mana kaypi yalita ushan. Shinami Diana kay mashi Ernesto Peralta shuk mushuk tunuguta apamushpa kayman rikuchin. Ari, shinami sakiripanchi riku mashiyukuna kaya punllakunapi shuyanahupashuni. Ama kun apangichichu ñukanchita kilkanata kay YouTube, Facebook nishkaykunapi bajo un mismo solpa shutipi. Kaya kaman mashikuna. Kaya kaman.